La historia de un país es también la historia de sus crímenes, de aquellos crímenes que dejaron huella. La historia de un país no solo la construyen los grandes hechos y hazañas épicas, descubrimientos relevantes o conquistas de nuevos continentes o incluso futbolísticas. El Lazarillo de Tormes, el Buscón de Quevedo o el propio Don Quijote de la Mancha son parte de la personalidad que definen a las gentes, costumbres y personas de nuestra querida patria. Pero desafortunadamente también hay renglones en nuestras páginas de historia escritos con tinta de sangre que empañan su nombre, destapando la España más profunda y negra. Los más atroces crímenes que tuvieron lugar en estas santas tierras con forma de piel de toro a lo largo del pasado siglo encontraron un lugar privilegiado para ser contados a través de un serial grabado en formato cinematográfico por Radio Televisión Española en los años 80, La huella del crimen. 14 cruentas historias a lo largo de 3 temporadas distantes en varias décadas que conmocionaron a la sociedad de aquel entonces y que aún a día de hoy siguen resonando entre nosotros. Aquí en Remake a los 80 vamos a analizar en un formato especial de 6 episodios en este spin-off que inauguramos titulado Remake a la huella del crimen, la filmografía y casos de los 6 primeros episodios de la primera temporada, aquellos que fueron filmados y publicados en el año 1985. El caso de las envenenadas de Valencia, el caso del cadáver descuartizado, el caso del procurador enamorado, el crimen de la calle de Fuencarral, el crimen del capitán Sánchez y Jarabo. Prepárense para un viaje terrorífico en el tiempo a lo más profundo de lo que un día todos fuimos. Por cierto, que yo soy Juan Pablo Molina y me acompaña en estos episodios el señor Javi García. Javi, bienvenido a este spin-off especial que inauguramos hoy. ¿Qué tal? Saludos. Pues nada, muy emocionado de hacer aquí un nuevo experimento en Remake a los 80, un true crime en toda regla que está tan de moda actualmente, ¿no? Hay muchísimos casos que se están llevando a muchas plataformas, tanto en forma de serie como en forma de documentales, pero que esto ya se hacía también de alguna forma en los 80, ¿no? Y vamos a revivir un poco en este caso en concreto La huella del crimen, que fue una serie que tuvo muchísimo éxito en los 80 y que bien se merecía un pequeño homenaje por nuestra parte. Así es, nos adentramos en el mundo televisivo, también cinematográfico, nos adentramos en los casos, vamos a hacer análisis fílmico, porque recordar a todos que esta serie fue grabada con formato cinematográfico y que al final están consideradas casi películas. No eran las típicas de alquiler en videoclub, pero hablaremos mucho de cine, igual que vamos a hablar muchísimo también del desarrollo de los casos, del misterio que hay detrás, de cómo sucedieron, y para ello nos hemos traído también un gran peso pesado, un gran experto en esto de hablaros del misterio, porque lo podéis conocer y escuchar, como no, a través de Ecos de lo Remoto. Seguro que todos ya reconocéis, como no, la compañía del señor Israel Gordón. Isra, bienvenido a este spin-off especial Remake a la huella del crimen. Pues muy contento de estar con vosotros. Vamos a hablar de casos espeluznantes, y es que yo siempre lo digo, lo que más miedo, y eso es algo que me decían por casa, dice, los del más allá no te tienen que dar miedo, los que te tienen que dar miedo son los del más aquí. Y la verdad que es completamente cierto. Y vamos a hablar de una España que, por lo menos en el caso que traemos hoy, una España que en algunas cosas nos puede parecer muy diferente, pero en otras cosas lamentablemente no lo va a ser tanto. Y al final pues vamos a hablar también a partir de esos crímenes, de esa historia, vamos a hablar de esa sociedad que estaba cambiando o que cambiaba en esos momentos, y cómo de alguna manera pues también los crímenes, también esos personajes
personajes terribles de los que vamos a hablar, pues de alguna manera, pues bueno, son parte de esas sociedades y son parte de ese contexto. O sea que es muy interesante que no veáis a estos sujetos de los que vamos a hablar en estos espacios, pues como una parte individual, sino como más bien, pues como una parte del todo, ¿no? Que al final, pues ellos estaban completamente adaptados al tiempo que vivieron y son parte de ello. Así es. Nos espera un rato y emocionante, 6 episodios de aquí en adelante, y vamos a comenzar con el primero. Una vez que hemos hecho las presentaciones, toca hablar del caso de las envenenadas de Valencia, y hay que contextualizar lo que sucedió en este caso antes que nada. Y para ello, pues bueno, que esté con nosotros Isra no es casualidad, sino que a través de él hemos podido conseguir testimonio en primera persona, nada más y nada menos que de un señor muy importante en esto de las investigaciones de la España más oscura, de la crónica negra, un señor que ha pasado por una multitud de televisiones, ha escrito multitud de libros, artículos en prensa, y que además conoce muy bien cada uno de estos casos de los que vamos a hablar. No es nada más y nada menos que Juan Rada, ¿no? Isra, todo un fenómeno para contextualizar y describirnos exactamente lo que pasó en cada una de estas historias. Pues una fuerza de la naturaleza, un señor que pues sigue escribiendo. De hecho, hace poquito lo tuvimos en Ecos de lo Remoto y nos dijo que en breve tengamos nuevo libro, uno más, porque es que no para este hombre, y cómo pues es alguien que llega muy muy jovencito al caso, ese semanario mítico, ese diario pues que ahora ya no existe. Como tal, sí que existe algo parecido y que se llama igual, pero no tiene nada que ver. Y la verdad es que, pues como el periodismo de ese momento, este periodismo criminal, este periodismo de sucesos, pues cómo llegaba antes que la investigación, ¿no? Y cómo Juan Rada era uno de esos periodistas. De hecho, es muy interesante. Juan Rada nos lo ha explicado siempre, pero por eso es tan importante el caso. Cuando sucedía algo, cuando algo pasaba, cuando había algún asesinato, cuando alguien se encontraba un cadáver, en muchas ocasiones en esa época primero se llamaba al caso y luego a la policía, ¿no? Y la verdad que es súper interesante, súper curioso, y la verdad que para mí este hombre, Juan Rada, es pues un monumento andante. Es una persona que se debería de cuidar, se debería de hablar mucho más de él, y vamos, yo aquí que le den muchísimos premios porque se los merece todos. Pues vamos a escuchar la crónica de este caso de viva voz del señor Juan Rada. Fue la última mujer ajusticiada en España. Corría el año 1959 cuando Pilar Prat de Santa María moría en el Garrote. Había nacido en Begís, una localidad de Castellón, en el seno de una familia humilde. Llegó de pequeña a la capital de su región para buscar un futuro mejor. Se colocó en el servicio doméstico, pero no duraba mucho en los hogares. Llegó a cambiar de trabajo 3 veces en un año. Además, no muy agraciada físicamente, se fue haciendo mujer en medio del rechazo de los hombres, aunque confiaba en conseguir uno para toda la vida. Empleada en el hogar de una solitaria anciana, esta fallecería al poco con hinchazón de los ojos, boca y miembros, así como vómitos, diarreas, fiebre y desgana al comer. Síntomas estos característicos del arsénico. Pero como no llegó a sumarse el cadáver, pues nunca se supo a ciencia cierta si la había envenenado. Tuvo que buscarse nueva ocupación. Se ofreció para trabajar pues como interna a un matrimonio formado por un carnicero y su esposa. Estoy buscando una casa para servir. Y me han dicho que ustedes necesitan una criada. ¿Tienes referencias? Aquí en Valencia solo he servido a una señora anciana que falleció. Por eso busco trabajo. También he servido en Castellón. Bueno, espera un momento que acabo y hablaremos. Pobrecilla, voy a darle trabajo. Conforme se fue ganando la confianza de la mujer, ésta se fue poniendo muy enferma. Cada vez digería peor los alimentos. Vomitaba, sufría pérdida de peso y debilidad en las extremidades. Pilar le preparaba infusiones de boldo y otras tisanas. Y cada vez iba peor la enferma. La buena señora acabó falleciendo
El mismo día del entierro, Pilar le dijo al viudo que no era necesario cerrar la carnicería, dado que ya se encargaría de seguir despachando a la clientela, ¿no? Cuando el afligido hombre regresó del cementerio, se la encontró toda sonriente y luciendo uno de los delantales almidonados de la difunta. Buenos días. ¿Por qué has abierto la tienda? Tenía la casa ya hecha y pensé que no había que descuidar el negocio. ¿Y esa ropa? De la señora. Creí que podría aprovecharla. La pobre ya. Tiene el desayuno preparado en la cocina. En fin, le pareció una falta de respeto y decidió despedirla. Al poco, Pilar encontró trabajo pues, en casa de un médico militar y de su esposa. Y esta, como en el caso anterior, al poco empezó con los mismos síntomas que mandaron al anterior al cementerio. Pero en esta ocasión, el hecho de que el marido fuera doctor hizo que consultó con algún colega y les llevó ambos médicos al descubrimiento de que estaban envenenando a la mujer y pudieron salvarle la vida. Es ella. Esa mujer. Nunca me gustó. Vamos, Isabel, cálmate. No te encuentras bien y estás nerviosa. Ya verás cómo pronto pasará. Dile que se vaya. Ella tiene la culpa de todo. De todo. Trata de dormir un poco. Entonces el capitán la despidió a Pilar, pero sin levantar sospechas. Bueno, dijo que tenía bastante servicio, que no andaba muy bien económicamente, la echó disimuladamente y contactó con la casa anterior, con el carnicero, para pedirle explicaciones. Y este le explicó cómo había fallecido su esposa y el motivo por el que prescindió de ella, ¿no? Porque sospechaba algo raro. Total, que el médico militar presentó denuncia en una comisaría y se procedió a la exhumación del cadáver. Los análisis confirmaron la causa: arsénico. La policía, entonces, en el registro domiciliario de la sospechosa, tras interrogarla, halló oculta una botellita de diluvión, un matahormigas a base de arsénico aglutinado con melaza, que le confería un sabor dulzón, ¿no? Y en el envase figuraba una calavera con dos tibias cruzadas y debajo la palabra veneno. En fin, no había lugar a equivocación. Pilar lo compraba en una droguería próxima a su lugar de trabajo. Era muy exigente conmigo. Una vez se me terminó el azúcar. Tenía que llevarle el desayuno y no tenía azúcar. Busqué entre los botes de la despensa y encontré uno que sabía dulce. Se lo puse en el café para que no notara mi falta. ¿Qué ponía en la etiqueta del tarro? No sé leer, señor. Vamos, Pilar. Dime, ¿por qué mataste a doña Adela? ¿Y por qué has querido envenenar a la señora Juncosa y a tu compañera Aurelia? Yo no he matado a nadie. Yo quería a doña Adela y a Aurelia y a doña Isabel. Fue esto lo que utilizaste para endulzar el café, ¿verdad? Sí. Matahormigas diluvión. También se supo que había intentado envenenar a una amiga con la que acudía a una discoteca los jueves por la tarde cuando ambas libraban. Pero como la otra era más guapa, pues los pretendientes, los chicos, se acercaban a ella y le cogió celos. Y la estuvo envenenando y también salvó la vida apuradamente, pero quedó paralítica de las 4 extremidades. Pilar, sometida a un duro interrogatorio, lo negaba absolutamente todo. Postura que mantuvo hasta cuando llegó el juicio, hasta el final. Pero, en fin, la sentencia fue dura. Declarada culpable de 3 asesinatos, 1 consumado, el de la mujer del carnicero, y 2 en grado de frustración, la mujer del médico militar y su amiga. Pena de muerte por el primero de los casos y 40 años en total por los otros 2.
tras que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia, como último recurso se solicitó el indulto al jefe del Estado, que fue denegado. La cita con la muerte fue el 19 de mayo de 1959 a primera hora de la mañana. La ejecución alcanzó tintes esperpénticos. El verdugo era Antonio López Sierra, el Corujo, muy conocido porque había ejecutado pues, a delincuentes muy conocidos, ¿no? Y en esta ocasión no acertaba con el garrote, pese a su dilatada experiencia, mientras la mujer gritaba: soy muy joven, no quiero que me maten, que no quiero que me maten, clamaba repetidamente. Yo no he hecho nada. No me maten, yo soy inocente. ¡Soy inocente! No me maten. No. Dos vueltas del torniquete fueron suficientes para romper el cuello y acallar definitivamente sus gritos desesperados. Moría a la edad de 31 años. Pues esta es la historia de Pilar Prades Santamaría, empleada del hogar, condenada por asesinato, pero ¿sabemos ciertamente quién era Pilar? Y cómo no, cómo o qué le llevó a matar a Adela Pascual y a envenenar a su compañera Aurelia Sanz y a la esposa del militar Manuel Berenguer, doña Carmen Cid? Aparentemente, revisando el caso, es difícil conocer el móvil exacto del crimen, ¿no? Se especuló con su inadecuada percepción de la propia persona e incluso de su vida, con su baja autoestima y un bajo nivel educativo e intelectual, como incitadores en Pilar para dejarse llevar por sus emociones y un fuerte e intenso deseo ilusorio de sustituir a estas señoras en sus puestos como mujeres y esposas. ¿Acaso podía sufrir un trastorno mental o de la personalidad? Y si fuera así, en ese caso, ¿fue evaluada y juzgada adecuadamente por ello? No olvidemos que Pilar confesó tras 36 horas sin comer ni dormir en el interrogatorio y siempre defendió su inocencia. Son todavía muchas las dudas en torno al caso, dudas que vamos a ver y a analizar del caso de las envenenadas de Valencia. Porque además el caso de Pilar impactó tanto en la sociedad y en la prensa de la época que desde entonces nunca se aplicaría la pena capital a una mujer en España. También vamos a analizar esto, ¿no? Cómo fue, cómo sucedió y la repercusión. El relato de su ejecución inspiró además a Luis García Berlanga para dirigir una de sus obras maestras. Os lo contaremos también a continuación. Pero concretamente lo que nos interesa hoy en este episodio es la historia de Pilar a través del cineasta Pedro Olea en uno de los capítulos de la serie La huella del crimen en el 85. Pilar sería en esta serie encarnada por Terele Pávez, ¿no? La sordidez de la historia y las características de la asesina han ayudado a que la envenenadora de Valencia sea uno de los casos más recordados, no solo de la crónica negra española, sino también de esta serie. Javi García, ¿qué nos puedes contar de los orígenes de La huella del crimen y de este capítulo concretamente, ¿no? Aquí hay varias cosas que tratar, orígenes a través de su creador, cómo lo lleva a la pantalla, cómo en los años 80 muchas veces el atrevimiento de contar tan reciente, ¿no? De esa historia franquista y tan reciente la democracia, a empezar a contar ya algo que no era simplemente el destape, sino el destape de la crónica de España más oscura. Sí. Muy atrevido en este momento, ¿no? Sí.
pero ha calado bastante. Ha calado bastante. Yo siempre he pensado que España, y espero que me entendáis un poco el símil, España es un poco morbosa, en el sentido de que nos gusta mucho siempre ver cosas que le suceden a los demás, ¿no? Y en el caso este en particular, y lo podemos ver en la actualidad, ¿no? Siempre digamos el alcance mediático que alcanzan siempre sucesos que ocurren en la actualidad, pues sin ir más lejos, el caso de Marta del Castillo, por ejemplo, o el de José Bretón y tal, ¿no? El impacto tan grande que cala en la sociedad. Y me llama la atención porque esto ya antes pasaba, ¿no? Fíjate que hoy vamos a hablar del caso de las envenenadas de Valencia, pero hablaremos de otros casos en los que la propia prensa se hace eco incluso hasta de rumores. Incluso de rumores que escuchan reporteros en la calle y que esos rumores los llevan a sus diarios, ¿no? Y La Huella del Crimen recoge también un poco todo eso, ¿no? Porque, fíjate, hay periódicos como ABC, periódicos que ya a finales del siglo XIX ya existían y cubrían algún tipo de casos como el de hoy. Nace el periódico del que hablábamos, comentaba antes Israel, El Caso, que ha sido un diario sensacionalista muy importante en España. Luego llegaría también a finales de los 70 la revista Interview, que hoy la conocemos por otras cosas, pero también tuvo en su origen recogía muchas de estas crónicas de la España negra, ¿no? No te olvides que, por ejemplo, una de las noticias de este caso concreto aparecía yo he visto imágenes en La Pronto. Correcto. La imagen de Pilar en la propia Pronto, ¿eh? Sí. Brutal. Y además llama también mucho la atención que incluso algunos diarios te llevan incluso todas estas historias casi en forma, entre comillas, ficticia o en forma de serial, ¿no? Como que parece que te voy a vender una historieta con las cosas que van surgiendo y te lo voy a vender como si te estuvieras leyendo ficción, ¿no? Cuando es la vida misma, ¿no? Entonces esto llama mucho la atención. Que esto es muy interesante lo que dice el Javi, porque mira, ahora la prensa general, la prensa de toda la vida, la prensa de kiosco, se queja y mucho de que no hay nuevos lectores, ¿no? Y en esta época de la que estamos hablando, en esta mitad del siglo XX, en estos momentos, es muy interesante que la prensa hace algo muy interesante. Adapta el contenido a que lectores menos experimentados puedan llegar a él, y eso es muy interesante. Es muy interesante porque es lo que tú dices. Tanto este caso como otros que vamos a narrar aparecen en la prensa como un serial, aparecen en la prensa como quien te explica un cuento, y aparecen en la prensa pues de una manera explicada muy didáctica, que es lo que a mí me llama mucho la atención, muy didáctica y muy gráfica a la vez, ¿no? Y me parece súper interesante. Yo, la verdad que analizando estos casos, al principio, mirando hemerotecas, pues te chocaba bastante, pero luego te das cuenta de que esa es la única manera de llegar a todo el mundo, ¿no? Y que a veces esa especie de cursilería que llevamos a veces las personas que nos dedicamos a esto, los periodistas, los comunicadores, a veces pensamos que se tiene que notar que uno sabe, y eso está muy bien, pero lo importante a veces es que llegue el mensaje. Y yo creo que en estos momentos lo tenían ultra claro que iba a ser así. O sea, que me parece súper chulo que lo expliques y que lo saques el tema, porque además es la clave de la película de la que vamos a hablar hoy, porque haciendo así un análisis, sigue casi al dedillo esa especie de historia de patio de vecinos y vecinas que se explica, ¿no? Hay muchas cosas que luego hablaremos, si quieres, que están inventadas, muchas cosas que son de dimes y diretes de la época, hay cosas que no aparecen en la crónica oficial ni en la crónica policial, y ahí están, ¿no? Y me parece súper interesante, me parece muy interesante porque habla de esto, habla de cómo pues el meme, que no existía, pues de alguna manera era esa especie de comidilla, ¿no? Y comprar ese diario, que por cierto,
una cosa muy interesante, y es que la mayoría de estos relatos, la mayoría de estas noticias de las que se hacía un seguimiento durante días o durante meses, que eso no solo pasaba aquí, porque en Gran Bretaña, en Inglaterra con Jack el Destripador, Cierto, pasaba exactamente claro. igual. Es decir, se hacía lo mismo. Luego esto aparecía en novelas de peseta, de estas famosas, en un único volumen. Es decir, tú podías seguir el diario y podías seguir pues las evoluciones de esa historia, o bien pues cuando pasaba el tiempo la persona que había hecho el seguimiento pues en muchos casos sacaba una novelita pequeña, normalmente suelen ser de 20 páginas, 30 páginas, y que se solía vender con todo el caso rollo cómic, completo. ¿no? O sea, como que Sí, recogen los números total. anuales y hace el anual, tío, qué guay. Me remito a la serie de Penny Dreadful, ¿no? Al final está basada en esos relatos a penique, no era otra cosa, ¿no? Pero es que no teníamos lo que tenemos hoy en día, internet, no teníamos nada de eso, y teníamos un periodismo que se cuidaba mucho de todo eso. Muy interesante lo que ha dicho Irra, un poco ese efecto que nosotros llamamos en psicología de la comunicación tan peligroso, el efecto copycat, ¿vale? El efecto de réplica de lo que se narra en los medios de comunicación o en la prensa, el efecto contagio, ¿vale? Efecto que viene de una obra del joven Weather, que es un chico que se quería suicidar en la obra y al final comete el acto, y durante la época victoriana se reprodujeron muy luego muchísimos actos de suicidio entre jóvenes de las mismas características. Cuidado también con lo que vemos y leemos, sobre todo con las aberraciones que hoy en día estamos viendo que se cometen, sobre todo padres, hijos, padres, etcétera. Pero bueno, no me entretengo más con eso, que nos derivamos, pero sí es interesante que volvamos a esta versión cinematográfica del caso. Ajá. Bueno, pues aquí entra en juego, que no lo hemos mencionado todavía, el señor Pedro Costa, que bueno, pues un poco recogiendo eso que hacía el periodismo décadas atrás, pues él quiso hacer un poco recopilación de todos esos trabajos y llevarlo a la pequeña pantalla, ¿no? Este es un proyecto que nace en el 82, él mismo cuenta que aprovecha la victoria del PSOE en las elecciones generales de aquel año. Esto es así porque él era muy amigo de Calviño, que formó parte de la dirección de Televisión Española en aquellos años, y gracias a ella, digamos, él pudo sacar adelante pues La huella del crimen en Televisión Española, ¿no? Bueno, Pedro Costa es un tipo que había estudiado dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía, era un tipo que sabía bastante de cine, pero es que al mismo tiempo también sabía, en cierta medida, de sucesos de la Crónica Negra de España, porque estuvo trabajando durante varios años en El Caso, y también estuvo trabajando en Interview desde su creación en el 77. O sea que este tipo sabía bien dónde se metía y tenía bastantes contactos para poder narrar los episodios de una manera bastante efectiva. Y lo más importante que yo creo que Pedro Costa planteó en este proyecto es juntarse o reunirse de gente importante del cine español, ¿no? Él quiso decir, no, yo voy a hacer esta serie, pero lo voy a hacer con directores potentes y con actores maravillosos. Y es que por aquí tenemos a Vicente Aranda, a Ricardo Franco, a Angelino Fons, a Pedro Lea, a Bardem. O sea, aquí tenemos gente muy tocha, y lo mismo en cuestión de actores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de hoy, en el caso de La envenenada de Valencia, pues tenemos a Terele Pávez. Casi nada, que venía de un parón, de estos típicos parones que Terele hacía a lo largo de su vida laboral. Pues volvía de ese parón porque le llamó muchísimo la atención, ¿no? Y súper curioso verla tan joven, porque la tenemos asociada a una imagen, sobre todo mayor, porque trabajó muchísimo con Alex de la Iglesia, todos lo sabemos. Goya en Las brujas de Zugarramurdi, qué pedazo de película más chula para ver, que ya ha llovido de entonces, 11 años desde la película, casi nada, Y bueno, siempre en las últimas papeles que hemos visto ha hecho de abuela, de señora mayor. Que es la imagen que yo tenía de ella. Sí, es muy curioso cuando vuelve a revisionar la serie y la ves tan joven, con esa voz tan característica de ella, ¿no? Sí. Ahora volveremos a Terele Pávez, pero para terminar con el proyecto un poco, porque a lo largo de cada episodio vamos a seguir contando cositas sobre esta serie, sobre la huella del crimen, pero para terminar un poquito hoy, hay que decir que Pedro Costa estaba encantado con este proyecto, porque no era un proyecto cualquiera, era su proyecto. Obviamente, todos los problemas que le iban surgiendo, pues él los lidiaba con
con especial cariño. Y uno de los problemas más importantes que tuvo, y ahora contaré varias anécdotas con respecto a este episodio, era el tema del presupuesto. El presupuesto para hacer esta serie era muy, muy bajo. Y lógicamente, si tú quieres hacer, aunque sean los años 80, si tú querías hacer un producto de calidad, sobre todo por temas de ambientación, de decorado y tal, pues necesitabas pasta. Y luego, si estamos hablando de gente importante que está trabajando aquí y tienen un caché, pues te hacía falta pasta. Además, con la caracterización de años atrás. Es decir, todavía España no estaba tan lejos de esos decorados, escenarios o tal que sucedieron desde el 1915, 1950, etcétera. Pero sí es cierto que tenías que meter coches, como se ven aquí, que es curioso. Coches de época. Los coches de la época, el tranvía. Ahora contaré una anécdota en este episodio con el tranvía. Pero, mira, él contó, pasado a los euros actuales, él contaba con aproximadamente 1 millón de euros para hacer los 6 episodios. O sea que realmente era poco dinero para hacer una serie de estas características. Y luego lo que hablaba, ¿no? Del caché de los... Bueno, eran 160 millones de las antiguas pesetas. Bueno, sí, claro. Eso era mucho dinero en aquel entonces, ¿eh? Pero ten en cuenta que tienes que hacer 6 episodios potentes. Es que son casi 6 películas, ¿eh? Casi mediometraje. Yo lo veo justillo. Lo veo justillo de dinero. Sí, lo que pasa, Javi, es que a mí me encanta algo que de esa necesidad en virtud, ¿no? Claro, porque se apoya y se apoya muchísimo en interpretaciones que son una pasada. O sea, es decir, tenemos unos actores que están haciendo unos papeles, o sea, que son de Goya todos los capítulos. O sea, es una totalmente de acuerdo. Absoluta. Totalmente de acuerdo. Es que son casi 6 películas, pero como dice Irra, es que tienen una calidad, pero oye, que consiguió también una ambientación y unos decorados maravillosos, la música. En fin, yo creo que él casi que hizo 6 películas, ¿eh? Hizo casi 6 películas. Las interpretaciones, sobre todo, son las interpretaciones que son maravillosas, que es una puesta en escena teatral, bien coordinada y bueno, pues... Bueno, y estás hablando de la música. A mí la música de Lluís Llach, o sea, en este episodio me pone los pelos genial, de punta. O sea, es absolutamente terrible. Mira que no es un señor que sea muy santo de mi devoción, y eso que soy de aquí de la zona. Hay cosas que tienen muy buenas, cosas que no me gustan tanto, pero realmente en esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Una serie de canciones con voces, con alaridos, con algunos momentos así. Es una pasada. O sea, es un lujo total lo que nos encontramos en este episodio. Totalmente. Mira, está por aquí Wolfgang Burman, el director artístico con el que trabajó aquí Pedro Costa. Mira, una anécdota. Se decide rodar en Super 16 milímetros en lugar de los 35 milímetros, que era el formato cinematográfico habitual por entonces en las grandes series de la época. O sea, esto fue también una decisión que tuvo que tomar con respecto al tema del presupuesto para poder salir adelante, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos en este caso, en este episodio, a Pedro Olea, ¿vale? Como director del episodio, con guión de Elena del Amo, y bueno, pues en las interpretaciones magistrales de Terele Pave, de Alfredo Luchetti, de Sonsoles Benedicto, Stanley González, entre otros, ¿no? O sea, genial. Bueno, por hablar un poquito de Pedro Olea, pues destacable muchas películas que había hecho hasta este momento Pedro, ¿no? Como Tormento, como Pim Pam Pum Fuego, como Un hombre llamado Flor de Otoño, Aquelarre. O sea, este tipo tenía ya una trayectoria cinematográfica brutal. Yo destaco una película de Pedro Olea que no sé si habéis visto, que además también cuenta un hecho real, que es el de Manuel Blanco Romasante, es El bosque del lobo. Una película del 70 genial, que recomiendo que la veáis, porque además tiene mucho de este rollo de la huella del crimen. Y bueno, aquí Pedro Olea se encuentra, él fue de los primeros en elegir, porque Pedro Costa decidió que cada director, entre comillas, decidiera qué guión o qué episodio quería hacer, y Pedro Olea eligió este. Pero todos fueron problemas. Pedro Olea se llevaba fatal con Pedro Costa. Se llevaban fatal y estaban siempre discutiendo. Mira, hay una anécdota muy, muy, muy interesante con respecto al tema del presupuesto, y es que Pedro Olea quería que apareciera en pantalla un tranvía. Valencia era el tranvía de Valencia, años 50, años 40, 50, muy característico su tranvía. Pero Pedro Costa decía que no había pasta para meter un tranvía.
Bueno, y aquí muchas veces la maña vale más que la fuerza. Y dijo Pedro Lea, bueno, pues no te preocupes que yo te voy a poner aquí la pasta para un tranvía. Mira, había una marca de lejía que por aquello entonces existía, que es Lejías Alfonso. Una marca de lejía que también... La lejía se utilizaba más que antes, había más marcas. Había más marcas. Más marcas y más. Pues es una marca que en aquella época en la que está ambientada la historia existía y en los años 80 también existía. Entonces, Pedro Lea se presentó en la empresa y dijo, oye, mira, vamos a hacer un trato y es que a cambio de que yo te ponga un cartel en un tranvía de Lejías Alfonso y que aparezca ese cartel ahí durante 30 segundos en pantalla para hacerte publi, tú a cambio me pagas el tranvía. Un tranvía que habían alquilado en el Museo del Tranvía, ¿vale? Y ese alquiler lo iba a pagar la propia empresa. Oye, llegaron a un acuerdo, dijeron que sí. Y de hecho, al empezar el episodio, vemos como Pilar Prades se baja de un tranvía y se ve un pedazo de cartel enorme de Lejías Alfonso en el tranvía, ¿no? Y así consiguió Pedro su tranvía. Qué misterio. ¿Qué pasaría con Lejías Alfonso? Eso teníamos que haberlo investigado, ¿no? Que hoy en día no sabemos nada de ella, ¿no? Sabemos nada. Sí. Bueno, pues está muy bien, ¿eh? Porque hubiera sido una maravilla hacer alguna cosa y decir, mira, limpiamos el escenario del crimen con Lejías Alfonso. O sea, sería espectacular. Oye, es un bombazo. No lo vieron bien, ¿eh? Bombazo. Pues sí, así consiguieron el tranvía. Luego también discutieron, pues bueno, el típico de, ¿no? Porque mira, yo que quiero que aparezca un plano con un actor asomándose por la ventana y Pedro Costa, que ya no podemos rodar esta escena. Vale, pues entonces me voy y voy a pedir que no pongan mi nombre en los créditos. Y dijo Pedro Costa, venga, poned ahí al actor en la ventana y lo grabamos. En fin, así que iban un poco consiguiendo todo. No querían contratar a Terele Pávez. ¿Ah, no? No querían contratar y también fue Pedro Lea el que dijo, no, aquí o Terele Pávez o me largo. Y Terele Pávez. Además, él cuenta una anécdota, tengo por aquí escrita, de Pedro Lea que dice, yo en una película un productor me medio impuso a Carmen Sevilla y a la siguiente vez, que era yo quien quería contratarla, los productores me salieron con que era conflictiva. Claro, esto lo cuenta porque cuando él quiso contratar a Terele Pávez, los productores le decían que tenía fama de polémica, que tenía fama de que luego solía pedir más pasta de lo que se había firmado por no sé qué movida y tal. Si es que era una gran estrella. Le ponían entonces, muchas, claro. Y él dijo que esa es la típica excusa que siempre ponen los productores y que quiero a Terele Pávez. Y oye, la consiguió, ¿eh? Eso sí, él mismo reconoce, dice, cuando Pedro Costa hizo la segunda temporada, a mí no me llamó. claro que no te llamo. Sí, porque algunos repitieron, es cierto. Algunos repitieron. Y bueno, si te parece, os parece, chicos, hacemos un repaso rápido a los actores que tenemos por aquí en esta producción. Sí, yo solo rescatar la película que has dicho, realmente que hemos pasado un poco por encima, ¿no? La película que narra el caso de Manuel Blanco, Roma Santa, porque al final es un poco como el pistoletazo de salida para que Pedro Lea pueda realizar esta dirección, porque al final Manuel Roma Santa fue pues ese asesino en serie español, ¿no? Confeso de 13 asesinatos durante el siglo XIX. Otro de los famosos casos españoles, ¿no? Y que bueno, que él, este señor, entre la mitología un poco de los delincuentes, asesinos españoles de otra parte de la historia pues negra de España. Y esta película del Bosque del Lobo, pues del año 70, es una película para rescatar, además, con un gran reparto con José Luis López Vázquez, ahí encabezando Amparo Soler Leal, Antonio Casas, y bueno, si podéis echarle un vistazo, porque es como complementar un poco toda esta filmografía que vamos a empezar a hablar y relatar un poco a lo largo de los 6 episodios de los casos de las crónicas negras de España y sus asesinatos, ¿no? Así que bueno, por ahí se queda eso. Bueno, pues hacemos si os parece eso, un repasito, ¿no? Por los actores que participan en este episodio, por supuesto, empezando por la gran Terele Pávez, fallecida en 2017, gran actriz, ya hemos comentado antes, ¿no? Ganadora del premio Goya por La bruja Zugarramurdi, una habitual del cine de Alex de la Iglesia. Mira, hay varias películas en las que aparece que para mí son grandes películas, como por ejemplo El Día de la Bestia o La Comunidad, ¿no? Aparece Terele Pávez y bueno, son películas absolutamente magistrales en el que ella hace un trabajo sensacional. Ya lo hace en La bruja de Zugarramurdi, que es uno de sus últimos trabajos, y hace también un papel increíble, un trabajo genial.
O, por ejemplo, la peli que acababa de hacer antes de este episodio, Los Santos Inocentes. Santos Inocentes. Claro, de Mario Ramos, ¿no? Que venía también de hacer esta película, ¿no? Y es que, bueno, es que Terele Pávez, es que, claro, cuando tú perteneces a una familia de artistas, pues tú fíjate, nieta y bisnieta de Manuel Penella Moreno y de Manuel Penella Raga. Tenemos que es la hermana pequeña de Emma Penella y de Elisa Montés. Es tía de Emma Ozores. O sea, es que aquí tenemos una dinastía de gente muy importante que, claro, que, bueno, pues lógicamente tuvo que salir con mucho talento y aquí lo hizo. Bueno, ahora después comentaremos cuando ya nos metamos en el caso, porque Terele Pávez se metió tantísimo en el personaje que ella por su cuenta empezó también un poco a hacer trabajo de investigación para conocer más en profundidad a Pilar Prades, hasta el punto de que fue a la cárcel en la que ella estuvo y empezó a recaudar información, a recopilar información, y hay por ahí algún que otro, que luego lo comentaremos, algún que otro informe de forenses que dejan un poquillo ahí a entrever que Pilar Prades era raro que... Luego lo comentamos, sí. Javi, porque es que la teoría de la conspiración, sí. que la hay en este caso, viene de Terele Pávez, que es lo que a mí me flipa. O sea, la principal investigadora y la principal persona que nos trae esa otra cara del crimen, que luego vamos a hablar, es por Terele Pávez, y lo has dicho perfectamente. Además tiene una serie, en una edición especial de La Huella del Crimen que salió en DVD, ¿cierto? Hay unos comentarios, unas entrevistas de ella, y justamente ahí donde explica estas cosas. Y la verdad que es una auténtica maravilla. Pero es que Terele Pávez, y eso sí lo voy a comentar ahora, hace una entrevista muchos años después en Cuarto Milenio, en el programa de Iker Jiménez, y narra algo que me parece brutal. Dice que de alguna manera el personaje se metió en ella, ¿no? Y que sentía y que creía de alguna manera entender parte de la psicología, o más de la psicología, porque Terele tampoco se digna decir que crea que sea inocente, ¿no? Dice algo así, y eso me gusta mucho, como que de alguna manera no era del todo culpable, y eso me gusta cómo lo explica. Claro, y me encanta porque salen en ese programa de Iker Jiménez, salen ella y el director conjuntamente explicando lo mucho que les incomodó y lo mucho que les alucinó el caso. De hecho, se llama Las Envenenadas de Valencia para no aludir directamente a la supuesta acusada. Claro, a la supuesta acusación. Es decir, el capítulo se va a llamar La Envenenadora, pero después de hacerlo, después de trabajarlo, tanto Terele Pávez como el director acordaron que no se podía llamar así porque ellos mismos no tenían clara la culpabilidad de esta mujer. Por lo tanto, tenían que cambiar el nombre de esta historia. Es que de cierta forma, y no, sino que en realidad, a pesar del paso de los años, no puedes afirmar que ella haya sido la causante, que haya sido la envenenadora. Es que tú ves la serie y te lo deja abierto totalmente. Hay algo que, aunque la condenen a tal, por dentro de ti, cuando la ves, dices, algo no me cuadra, aquí hay algo que no. Y así es, pero claro, me estás hablando de posesiones, Irra. Terele Pávez poseída por Pilar. Casi nada. Total, no, es que Terele lo dice tal cual, y es algo que me voló bastante la cabeza cuando lo escuché, ¿no? Decía eso, decía que se sentía un poco imbuida después de investigar, y luego pues Javi y yo intentaremos explicar lo de esos informes de la prisión a los que llega Terele Pávez, que me parece absolutamente brutal, y eso habla muy bien de una actriz que vale, que tendrá sus luces y sus sombras, pero yo creo que a trabajarse el personaje y a intentar entenderlo, yo creo que no la gana nadie, ¿eh? Bueno, si os parece, hago un repaso rápido de los actores que quedan, ¿vale? Porque realmente el mayor protagonismo se lo lleva Terele Pávez, y ya nos metemos de lleno en el caso. Entonces, pues bueno, tenemos a Susana Canales y Alfredo Luchetti como, bueno, en la ficción como el matrimonio Juncosa. Luego veremos que son nombres ficticios, no son los nombres reales de este
matrimonio. Bueno, pues Susana Canales, conocida por por títulos como ese drama de los años 50, Cielo Negro, de Manuel Moore, para mí una de las grandes películas del cine español, por la comedia Manicomio, de Luis María Delgado y de Fernando Fernán Gómez, que por cierto es el debut de Fernando Fernán Gómez en el cine. Y Alfred Luchetti pues lo podemos encontrar en títulos como El Crónica del Alba o como en esa versión ochentera de Las Aventuras de Zipizape, que lo tenemos también de Enrique Guevara, que lo tenemos también por aquí. Tenemos a María Rubio en el papel de Aurelia Sanz, que en concreto este episodio, esta aparición fue el último trabajo de María, pero bueno, nos ha dejado... Una chica joven. Sí, pues dejó la industria, se dedicó a otra cosa y fue su último trabajo. Aquí tenemos, mira, cositas como Morir, Dormir, Tal vez Soñar, de Manuel Moore, del 76. También coincidió con Alfred Luchetti en Valentina, Crónica del Alba, parte 1. Pero después de esta chica no he encontrado... después de este episodio no he encontrado muchas más cosas sobre esta chica. Entiendo que se retiró de la interpretación. Tenemos a Eusebio Lázaro interpretando a Antonio López Sierra, el Corujo. Hablaremos también más adelante del Verdugo, que bueno, pues rescato por aquí un poquito el mediometraje de José Luis López Cuerda, Total, o un drama político bastante interesante también, El disputado voto del señor Cayo, en el que aparece también Eusebio Lázaro. Y, perdón. No, estás hablando de películas de España profunda, de verdad. Sí, claro. Costumbrismo puro y duro sí. de España, ya sean casos o no sean casos de homicidio, de asesinato, pero títulos muy típicos hispánicos. Sí, totalmente. Además que yo creo que también eso, de alguna forma también Pedro Costa lo buscó en estos actores, ¿no? O sea, creo que supo elegir muy bien qué actores meter en este proyecto y creo que sus filmografías también formaron parte de esa elección, ¿no? Y bueno, acabo con Stani González, que interpreta a Enrique Vilanova, y Sonsoles Benedicto a Adela Pascual. Bueno, Stani González ya lo conocíamos por Historias para no dormir. De hecho, hay un episodio, el caso del señor Valdemar, que es un episodio bastante conocido de esta serie, ¿no? Y ahí por ahí vemos a Stani González. Y Sonsoles Benedicto, pues la conocemos, por ejemplo, de Pestañas postizas de Enrique Veloc o de la serie Bodas de Sangre, en fin, también. Son, como digo, todos actores bastante reconocibles todos. Bueno, pues buen repaso cinematográfico. Se nos queda algo por ahí de la serie, del episodio por lo menos, porque de la serie sí se nos quedan varias cosas que iremos viendo poco a poco a lo largo del avance de estos 6 episodios, tanto de su producción, realización, etcétera, directores. Y nos vamos de lleno al caso. O a las controversias del caso, o a intentar entender este caso real y los dilemas que además nos pone sobre la mesa, ¿no? Si os parece, vamos a hacer así un resumen un poco rápido del caso para que todo el mundo sepamos los hechos principales y a partir de aquí vamos hablando un poco sobre él. Vamos a hablar de esta persona. Primer dato, Pilar Prades, Expósito Santa María. El Expósito, cuidado que se lo dejaban pues un poco aposta, ¿eh? Eso cuidado porque es un tema interesante, porque el Expósito hablaba un poco de dónde venía y de qué tipo de familia o no familia tenía. Y entonces esto daba información que no era necesario en algunos momentos. Bueno, esta mujer nace en Begis, en Castellón. Se habla de ella, se dice que es una persona con un carácter bastante agrio, no especialmente atractiva. Y en 1954, pues de una familia o de un entorno pobre, en 1954 comienza a servir en casa de Enrique Vilanova y de Adela Pascual. Ellos regentaban en la calle Sagunto de Valencia una carnicería. A esta mujer, pues evidentemente su trabajo, su trabajo le aporta ciertas cosas que, aparte de económicas, pues oye, que le gustan. La primera es que los señores de vez en cuando la dejan servir, la dejan despachar en la carnicería cuando hay mucha clientela. Y eso, pues de alguna manera, ella que
que eso sí que es cierto y eso tenemos que decirlo, pues era de un entorno social muy bajo, de casi un sistema que, aunque no sea así, pero sí que en la práctica lo era, casi un sistema de castas que existía en ese momento en nuestro país, y que pues algunas personas no es que no podían acceder, sino que literalmente solo eran esa parte de la sociedad y ya, pues bueno, eso de que le dejaran estar en la carnicería, pues a ella le hacía especial ilusión, y mucho más cuando era alguien que no tenía estudios, alguien que no sabía leer ni escribir, y bueno, pues pues que la dejaran estar allí pues sirviendo, incluso cobrando, pues la verdad que le hace especial ilusión. En un momento dado, la señora de la casa, Adela, enferma. Se habla en las crónicas de vómitos, se habla de dolores, se habla de pérdida de peso, no se puede mover de casa. En este punto es cuando, según la historia oficial, se dice que Pilar está encantada. En este momento está encantada porque puede ella pues hacer y deshacer, y pues en casa pues puede hacer lo que ella quiera, ¿no? Porque de alguna manera, con el señor trabajando, la mujer enferma, pues ella un poco es casi como la dueña de esa casa. En este entorno, pues ella se dedica a cuidar a la señora. Sí, en las crónicas se dice pues que le daba caldos, que constantemente pues le daba algunas bebidas, se habla también de infusiones de boldo, se habla de este tipo de cosas. Y el médico viene a la casa, no encuentra cura, y ven que esta señora va a peor. Pues Adela al final muere el 19 de marzo. Muere el 19 de marzo, y el día del entierro, Enrique Vilanova vuelve y se encuentra a Pilar sirviendo en la carnicería con los ropajes de su mujer, que había acabado de fallecer, ¿no? Y eso pues hace que desemboca todo en un despido rápido, y le dice: mira, por aquí no vuelvas, tampoco voy a dar parte de ti, pero por favor no vuelvas. Esta es la primera parte de la historia. Luego pasamos a una segunda. Ella se está un tiempo viviendo con una compañera, porque hay que decir que eran internas, es decir, eran personas que vivían en la casa de los señores a los que servían. Por lo tanto, cuando dejaban de tener ese empleo, también dejaban de vivir en esos lugares. Y entonces, pues, ellas tenían de alguna manera que tener relación con otras sirvientas, con otras personas que se dedicaran al servicio, que fueran, bueno, establecían ciertas relaciones de amistad y compartían algunas habitaciones para vivir esos meses o esos tiempos en los que estaban sin trabajar. Una de estas, con la que parece ser que se conocen en un baile, así lo dicen algunas fuentes. Es curioso que esto no queda muy claro, pero coinciden varias fuentes de que se conocen en bailes en los que ellas iban a alternar, a intentar hablar con chicos, o intentar pues al final divertirse, que es lo que querían hacer. Pues estamos hablando de Aurelia Sanz, esta amiga suya, que es la que la tiene en su casa, la acaba metiendo en su lugar de trabajo. Le dice que en casa del doctor Manuel Berenguer y en casa de María del Carmen Cid, pues va a estar muy bien, y que necesitan una persona en la cocina, además de ella, porque ella cocinaba también, y que necesitan un poquito de ayuda. Es en este momento cuando entra a trabajar, cuando ya la relación entre las amigas empieza a fallar. Es como que una estorba a la otra o viceversa. Hasta aquí yo no lo tengo muy claro. Luego os explicaré una cosa muy interesante que he descubierto mirando el artículo del caso, que me llama mucho la atención, y eso es algo que nadie comenta, y la verdad que me ha llamado mucho la atención. Bueno, pues después de estas desavenencias, casi ipso facto, Aurelia se pone enferma. Esta amiga de ella se pone enferma, no mejora, la tratan con caldos también que le proporciona su amiga, y al final el doctor es el que decide, pues pese a que sea pues una sirvienta, pues decir: mira, yo soy médico militar, y te puedo internar en mi propio hospital y intentaremos tratarte. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hacen esto, cuando se llevan a Aurelia al hospital, de repente empieza a mejorar. O sea, empieza a mejorar y se empieza a ver alguna cosa. Es decir, ostras, cuidado, que eso es lógico. Si alguien lo apartas de su entorno
y empieza a mejorar, significa que hay algún tipo de tóxico que hace que en el lugar de donde provenía, que hace que esa persona esté empeorando. Esto en House pasaba cada 2x3. Pues esto es así. Bueno, pues el doctor es en este caso, en este momento en que se cuenta que él empieza a pensar que puede ser víctima de un envenenamiento, Aurelia, y más cuando su esposa también cae enferma. Su esposa cae enferma y cae enferma exactamente con los mismos síntomas. Tenían los mismos síntomas, pero es como decir, ostras, esto lo hemos visto en Aurelia, ahora lo estoy empezando a ver en mi mujer, ¿qué es lo que está pasando, no? Pues es este momento donde sucede algo interesantísimo, que es que este hombre, el doctor Manuel Berenguer, se pone en contacto con el carnicero con el que estábamos hablando antes, se pone en contacto con Enrique Vilanova y le pregunta, dice, oye, vosotros habéis tenido esta chica, sabes que aquí esto me escama, luego en la parte de teoría yo os explico que a mí esto no me resulta muy creíble, pero bueno, se pone en contacto y llegan a la conclusión de que esta chica es muy rara, esta chica oculta alguna cosa, y finalmente primero, antes de nada, la echa, le dice que fuera, que no quiere saber nada de ella, la deja un tiempo, que eso es algo también que me escama, y luego es cuando ya la denuncia. La denuncia en la comisaría de Ruzafa, ¿vale? Cuando viene esa denuncia, exhuman el cuerpo de Adela, de la fallecida, de la carnicera, y descubren que ese cuerpo estaba momificado. ¿Y eso qué significa? Significa que se había usado con ella algún tipo de sustancia, ¿vale? Tipo cianuro, pues eso es lo que se había estado usando. Y entonces pues eso es lo que sucede, la exhuman, se dan cuenta de que ese cuerpo realmente pues se le ha envenenado y empiezan a aplicar cierto tratamiento con las otras dos mujeres que acaban mejorando. Y es aquí donde ya directamente se detiene a Pilar, se la detiene, se busca el veneno y se le encuentra un líquido llamado diluvión que está hecho a base de arsénico, he dicho cianuro, pero está hecho a base de arsénico, que era un mata hormigas, es lo que es, y eso es lo que se le encuentra. Como ha dicho Juan Pablo antes, se hacen 36 horas de interrogatorio en los cuales ella se declara inocente siempre dice que es inocente, y al final pues bueno, se la juzga, se la condena a garrote vil, siendo la última mujer condenada por esto, y se la condena en el garrote vil por el asesinato de Adela, más 2 condenas más de 20 años por los otros intentos de asesinato, ¿no? Y bueno, se llegaría ya ese fatídico 19 de mayo del 59, donde Antonio López Sierra, el Corujo, pues acabó con su vida, ¿no? Y acabó con su vida pues dando una vuelta y media a ese garrote vil. Y esa es la historia muy resumida para que tengamos claras ciertas cosas, y ahora ya pues hablamos todos un poquito y os explico también algunas cosas que he descubierto mirando hemerotecas y leyendo portadas y contraportadas. Pues sí, pues deseando de saberlo, porque se quedan muchas brechas abiertas, Isra. Muchas brechas que, si queréis, comentamos un poco entre todos. Quiero tu opinión primero, por si coincides en algo, ¿no? Pero yo me planteo principalmente cosas importantes que has dicho. Ella no sabía leer, que es algo que se nota en los interrogatorios. Simplemente, además, en el testimonio que hemos escuchado al principio en el audio, ya comenta que estaba dulce el veneno y que lo confunde con el azúcar, puesto que no tenía azúcar su señora. Y claro, bueno, pues por lo visto sí tenía dibujadas unas calaveras el bote, o podía tener dibujadas unas calaveras, algo que por lo menos hace que la decisión sea ambigua. Luego, muchísimas horas de interrogatorio. ¿Cuál era de verdad la intención de tener una acusada que podía ser perfectamente una víctima o un objetivo claro por su ser analfabeta, en bajo nivel intelectual, señora con baja educación, dedicada al servicio y además poco agraciada físicamente? Casi que podías intuir en ella un problema que podía ser incluso psicológico, una persona con
cierto, pues como si no tuviera importancia, si desaparece o la acusan de algo en un momento determinado, ¿vale? Son interrogantes que se abren. El marido militar, no la expulsa directamente de casa, sino que aguanta ahí puede ser para buscar una teoría conspiratoria que pueda acusarla a ella. Son un montón de detonantes, como por ejemplo esas cosas que no vemos en la película, sí, la película está bien dicho, y que también forman parte de la historia de Pilar, que es esa historia de maltrato al cual sufre supuestamente desde la infancia, que no sé si eso lo dice alguna crónica, porque de esto hay muchísima periódico, muchísima eso prensa. No es real. Claro, el hecho de introducir que... Yo quiero pensar, estamos en una época en la que se quiere introducir a la iglesia y se quiere introducir el tema este de las monjas, el episodio de las monjas se quiere introducir como tu padre, es lo que dice en la serie, tu padre ha pasado por aquí, ha dicho que le dejes el dinero, pórtate bien con tu padre, métete en el convento con nosotras, e igual que al final en la muerte, cuando antes de morir, supuestamente llega un monje por allí y le dice ella, deja todo tu dinero para el monasterio, ¿no? Estamos hablando de un elemento ficticio que introducen dentro para intentar retorcer la historia, igual que la maleta de esta señora. Estamos hablando de un MacGuffin en esta maleta como la maleta de Pulp Fiction, ¿vale? Porque la maleta es un elemento muy importante de Pilar, donde hay suposiciones en las que se habla de es donde llevaba el veneno de un sitio a otro, ¿vale? Pero nunca vemos que realmente... ella guardaba el ajuar en la maleta, por lo menos en la serie, el ajuar para el que estaba ahorrando, nos hace ver un poco esa obsesión que ella tenía por intentar ser, es una chica casada, ¿no? Una chica con futuro. No sé qué de cierto hay todo esto que nos muestra la serie con la realidad. Varias cosas aquí importantes. Por eso os decía antes que aquí hay que distinguir en dos tipos de fuentes. Tenemos las fuentes preprocesales, es decir, tenemos unas fuentes que surgen previo al proceso, ¿vale? Y que no van en paralelo con el proceso judicial. Y ahí se nota mucho que la historia cambia muchísimo. Y luego unas fuentes que surgen a raíz de hacerse famoso el caso, de prácticamente ya estar en prisión, y unas fuentes que ya surgen como a rebufo de la historia. Y aquí ya empiezan a aparecer estas cosas. Yo después de mirar y remirar, yo creo que casi podríamos ya tildarlo de información. Varias cosas. Esta mujer, primero, le importaba tener marido cero. Esta era la realidad. No tenía ninguna intención en tener marido porque es que ni lo creía, ni creía que... yo creo que creía que no podía ser, pero yo creo que en el fondo ni le interesaba. Segunda cosa, no tenía familia reconocida. Es decir, no tenía, evidentemente, había pertenecido a alguien, o sea, había nacido de alguien, pero era pues una persona bastante desarraigada que no tenía nadie. Yo creo que lo de la maleta nos habla más bien de eso, de que esa maleta es lo único que tiene ella en la vida. Y luego, de alguna manera, pues lo que sí que es cierto es que a raíz del proceso judicial, a raíz de incluso algunas entrevistas y comentarios con algunos del médico, de todo este contexto, empiezan a aparecer algunas cosas que son básicamente pues son cosas, no os diré que inventadas, pero son un poco dimes y diretes de la época. Es decir, el tema de solterona, todas estas cosas aparecen pues básicamente porque en la época sí que hay un prejuicio, sí que había un miedo, sí que hay algo que había una especie de cosa que se movía en las élites, que era, uy, cuidado, ¿a quién vas a meter en casa? Que esto puede pasar, ¿no? Pues era algo que se hablaba mucho, era algo que solía pasar, cuidado con la sirvienta de tal, que se ha quedado con el marido de cual, era algo que era un clásico. Y en ese sentido, pues digamos que se va metiendo en esta historia. Pero la realidad es que ella, si nos basamos en los hechos, no tiene y luego lo hablamos, no tiene realmente un móvil claro.
no tiene un móvil claro, y lo único que esta historia de la que tú hablabas, Juan Pablo, de que me quiero casar, que mi padre me hace esto, que no sé qué, lo que está dotando a la historia es de móvil y no lo tiene. Aquí pueden haber varias interpretaciones. Si de verdad ella fue la asesina, pues a lo mejor estamos hablando de una psicópata, de una persona que básicamente no expresa ningún tipo de sentimientos y solo quiere un fin que puede ser, pues oye, hacerse la dueña de esas casas, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto, que todo ese rollo más sentimental o más de celos que se le ha intentado dar, pues no me como que no lo veo. Y bueno, ya que lo habéis introducido el tema, ya os dejo hablar a los demás. Hay una cosa que me parece súper interesante, que es en la primera portada del caso de esta mujer hay un pie de página que a mí me ha dejado alucinado, y viene un poco al tema que os decía antes. Cuando pasaba algo, llegaba al caso primero, y eso significa que el caso publicaba rápido y a veces no pasaba filtros, ¿vale? Aunque sí que es verdad que estamos en una época pues que teníamos allí, pues siempre teníamos al censor de turno, pero en cuanto a la información no se censuraba tanto, se censuraba pues los contenidos, pero lo que es la información a dar no les daba tiempo, porque el caso iba bastante rápido. Mirad qué es lo que dice, y a mí esto me llama mucho la atención. Mira, voy allá, que lo tengo aquí reservado. El caso, el número 252, semanario de sucesos, ¿vale? La envenenadora de Valencia. Sale una foto de ella, y sale pues en el pie de página, ¿eh? Pilar Prades Santamaría ha sido detenida por funcionarios de la comisaría de Ruzafa, convicta y confesa de haber estado envenenando a 2 señoras, en cuyas casas sirvió como doméstica. Una de las señoras falleció a consecuencia del arsénico que Pilar le proporcionaba en el café. Otra dama de un médico sufrió grandes síntomas de intoxicación, así como una compañera de trabajo de la desarmada joven, quien se sospecha haya sido autora de otros delitos análogos. Entonces, claro, ¿qué es lo que están explicando? Se está explicando, me parece una burrada, que incluso en algún momento dado se llega a creer que la amiga está metida en el ajo. Es decir, la amiga también podía estar metida en el ajo, y que de hecho en las 36 horas en las que a esta mujer se la somete a ese interrogatorio, hay un cara a cara con su amiga. Y hay un cara a cara con su amiga del cual no se explica nada. Y a mí para mí eso es clave. Eso es clave porque la amiga, que trabajaba en la misma casa del médico, pues seguramente sabía cosas de esa casa. Y sabía cosas y yo creo que la colocaron allí básicamente para inculparla. Esa es mi sensación. O sea que es muy interesante como entre líneas podemos ver muchas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que es lo que os decía antes, que hay unas informaciones que se dan previas y una que se dan después, y yo me quedaría con las previas, seguro. Uh-huh. Pero ¿cómo explicaríamos entonces la primera muerte? La de la mujer del carnicero. Porque todo esto que nos cuentas nos puede hacer pensar en un móvil que se ha repetido, bueno, en unas circunstancias, que se ha repetido en muchísimas ocasiones en la historia del cine y los guiones y los peores casos, ¿no? Que es el de, bueno, dispararte a ti mismo para hacer creer que te han disparado y al otro lo han asesinado, ¿no? El que está al lado. Estamos hablando de que aquí su amiga se puede incluso envenenar a ella misma con dosis suficientemente controladas como para poder inculpar a Pilar de los hechos. Pero claro, se nos quedaría ahí totalmente en el aire la cuestión. Bueno, te queda al cabo del primer asesinato. Del primer asesinato. Pero lo que está claro, Israel, es que tampoco tenemos móvil para saber realmente qué llevó a Pilar a esto. Porque si leemos, como tú bien has dicho, por ejemplo, el sábado 23 de febrero de 1957, el periódico La Vanguardia española, al final nos comenta que la policía hace comparecer a su presencia a Pilar, quien confesó que había cometido los 3 envenenamientos valiéndose de unos polvos de los que venden en las droguerías para exterminar las ratas y las hormigas, que contienen una fuerte dosis de arsénico. Parece que el móvil de estos crímenes, en el caso de su compañera de servicio, fueron los celos, y en el de los otros 2, su deseo de adueñarse
de la dirección de las respectivas casas. Suficientemente fuerte ese móvil en estas circunstancias. Aquí se quedan muchas cosas sueltas, ¿eh? Hay muchas cosas sueltas, sí. y es una. Yo estaba buscando información porque algo que me interesaba mucho era la relación entre el doctor y el carnicero. Es decir, ¿estos se conocían de antes? ¿Estos era la primera vez que hablaban o no era la primera vez que hablaban, ¿no? Y evidentemente aquí hay cosas, ¿no? Bueno, si quieres, Javi, sacamos un poco ya el tema de la conspiración porque estamos aquí rulando alrededor y creo que es necesario. Sí. Claro, aquí hay muchas cosas que se nos escapan. A ver, Javi lo decía. Y Javi, dilo tú porque tú lo has comentado antes y me parece justo que lo digas tú. Cuando va a Terele Pávez a prisión y se pone allí a investigar esos informes, encuentra algo increíble. A mí me resulta alucinante esto. Sí, al parecer uno de los informes, digamos, ¿no? que señalaba allí algún forense. Mira, yo tengo aquí, dice, el forense comentaba que era imposible que una analfabeta como Pilar Prades supiera administrar el cianuro o el arsénico con esa precisión. A ver, yo digo una cosa. Yo a día de hoy no tengo tan claro si yo sabría envenenar a alguien con un matarrata o no tengo yo tan claro, no sabría exactamente qué cantidad darte, qué cantidad no darte, qué cantidad darte, pero para que no se sospeche que realmente... Es que es un poco aquí hay una, no sé, hay algo raro, hay cosas que se me escapan, ¿eh? Hombre, el médico ya te digo yo que sabría perfectamente cómo hacerlo. Y eso es lo que todos estamos pensando. Claro. Que evidentemente, posiblemente no sea así, posiblemente sea una idea de olla nuestra. Pero sí que es verdad que lo que comenta esta persona, este informe, es completamente cierto. De hecho, yo estuve buscando, ¿no? ¿Cómo se debería hacer esto? Porque eso he buscado información, porque no es la primera. Eso también te voy a decir una cosa. En cuanto a mujeres asesinas, esto es un clasicazo total. El tema del envenenamiento. Ellas, si el hombre te mete una paliza o te clava algo por la espalda, la mujer te envenena. O sea, es el clásico que va con el género este, ¿no? Y esto es así. Y claro, lo que pasa es que sí que es cierto que es muy difícil, porque los envenena como en delay. Es decir, va envenenando de manera gradual hasta que esa persona primero es que me encuentro un poco mal y poquito a poco va llevando a esa víctima al final en que ya esa persona no puede superar ese envenenamiento, ¿no? Y esa es la parte que es verdad que es rara, que es difícil. Luego a mí lo que más me escama es la primera vez que la despiden. La despiden de una manera muy rara. Es decir, oye, perdona, has envenenado a mi mujer o tengo la sensación y ya está, y te voy a decir hasta luego, ya nos veremos. No lo veo así. O la segunda vez que la vuelven a despedir, que es aún más rara. Es decir, bueno, te despido y mientras tanto voy haciendo una investigación paralela a ver si te pillo. Hombre, a ver, que en principio, Israel, el segundo despido se puede llegar a medio comprender que este médico quería ganar hacer un poco de investigación, ganar tiempo. El primero, claro, es que tampoco, no sé si hemos llegado a aclarar bien que hay bastantes diferencias entre la historia que se nos muestra en el episodio con respecto al hecho real. Uh-huh. Y entonces en el episodio, en el primer despido, yo creo que se deja claro a entrever que la está despidiendo porque ella va vestida con ropas de su mujer. Y entonces yo no sé si es porque a este hombre le da coraje encontrarse la carnicería abierta, que ella está despachando al personal, tiene la ropa de su mujer puesta y cuando acaba de venir del cementerio de enterrarla. Claro, el episodio te lo cuenta que parece que a él lo que le da rabia es encontrarse este momento, esta escena, y por eso la despide, ¿no? Entonces, no sé si en la vida real llegó a pasar exactamente igual o no. Porque claro, aquí esto, y luego lo que hablábamos, ¿no? Claro, tú puedes dejar entrever que el médico sabe mejor que Pilar Prades cómo inocular ese veneno, porque yo no tendría ni idea de la dosis que te tengo que dar. Pero claro, si eso lo sabe hacer el médico, ¿qué ha pasado en el asesinato previo de Adela? Porque ahí no estaba el médico, ¿no? Y claro, como decía antes Irra, ¿no? ¿Se conocían el médico y el carnicero se conocían de antes?
Bueno, pero es que tampoco el carnicero a lo mejor no sabía que después de trabajar en la casa de esta familia iba a trabajar en la casa del médico, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay bastantes cabos sueltos que te dejan un poco ahí con la duda. Sí, ¿no? Con duda. Lo que pasa es que sí, en algunos aspectos es verdad que yo... A ver, podemos divagar mucho como estamos haciendo, pero si ahora en este momento, ya os he dicho antes de empezar que si me deis 24 horas lo mismo digo otra cosa, pero si en este momento me decís, oye, ¿qué crees? ¿Que es inocente o culpable? No, yo creo que es culpable. Pero sí que es verdad que me genera muchas dudas. Y luego hay una cosa que no se ha hablado lo suficiente y es que casi parece una fabricación comunicativa. Es decir, se necesitaba una especie de persona que de alguna manera fuera el reo prohibido, es decir, aquella persona que tenía que desembocar en finalizar de alguna manera la pena capital y era perfecta. En ese sentido funcionó a la perfección. De hecho, el juez que gestionó su ejecución vivió después de ser una persona que iba en contra de la pena capital. Es decir, a partir de ese momento fue una persona que se dedicó en cuerpo y alma a defender que eso de matar a la gente en nombre de la ley, que no podía ser, ¿no? Y me parece muy interesante, y eso sí que sucede a veces. Sí que sucede que la providencia te trae a un personaje que a nivel global, y perdonadme, pero que a nivel global no importa mucho, porque eso es lo que parece en todo momento, es decir, esta persona no nos importa demasiado y nos viene bien para ciertas historias, porque hay un juego político y eso sí se ve mucho, se ve en algunas conversaciones que se ve en la cinta y se ve pues como de alguna manera estamos jugando a hacer política con una persona que al final va a fallecer, una persona pues vamos a matar, ¿no? Y me parece súper interesante. Incluso os digo una cosa, toda esa historia que se ha narrado de es que la persona que estaba destinada a matarla, el verdugo, no quería, estuvo toda la noche quejándose, eso lo cuentan las crónicas posteriores. Se habla de todo, se dice de todo, se dice que el hombre no quería, que básicamente lo que sabemos es que dicen que no quería porque no quería matar mujeres, es decir, si hubiese sido un señor le hubiera dado igual, aunque al parecer sí que había matado a mujeres previamente pero que ya no quería más, que se ve que no quería. Claro, y entonces lo que se cuenta, o sea, lo oficial es que lo atiborran a coñac toda la noche, o sea, eso que vemos de esa inyección, sí. No, lo atiborran a coñac y al final el hombre medio hace su trabajo, ¿no? Pero claro, a mí toda esa historia a mí no me cuadra en ningún momento, es decir, queremos vender como que el verdugo lo ha pasado muy mal, que de hecho, pues, hablaremos después de un documental fantástico, durísimo, o sea, muy, muy áspero, ¿vale? Queridos verdugos, que es un documental horripilante, en el que vamos a escuchar a este señor, ¿no? Y el señor ahí sí que es verdad que cuenta esta historia, es decir, ahí todo, porque dice la frase literal, creo que era, allí lloraba todo el mundo, ¿no? Allí estaba, es así tal cual, allí lloraba todo el mundo, ahí nadie quería matar a esa mujer, o sea, ¿qué nos estás diciendo? ¿De qué nos estás hablando? Es decir, si además en todo momento el verdugo defiende de lo importante de su labor, ¿no? En todo momento dices que... Le da mucha naturalidad a su trabajo, sí. Claro. Entonces, sí. Que de repente te diga, allí lloraba todo el mundo, pero ¿por qué lloraba todo el mundo? ¿Qué es lo que sucedía, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? No sé, la verdad que es un caso con muchas cosas. Mucha controversia, raras. Sí, claro, mucha controversia. Si hay que cumplir. Entonces fui a la prisión y una vez el aparato que llevaba. Y yo entré allí, pues serían las 10 de la noche. Cené allí y todo. Pero ya llegó la hora de la verdad. Llegó a las 6 de la mañana. Sacaron a la muchacha de capilla, la muchacha bajetita, regordita, y al llegar la hora, el aparato estaba allí colocado, Estaba gorda, ¿no? guapo, estaba hecho una vaca. Llevaba 2 años en la celda, sin salir. Llegó ella y a ver aquello, entonces estaba allí el tribunal, y a los 10 minutos de estar allí, pues nada, que no decían nadie nada. Llevaba 10 minutos y nada decía nada. Y la clemencia, la pobrecita, la muchacha, por la clemencia, llorando, dando gritos. O sea, la administradora de la prisión de allí de Valencia
Le dio como si hubiera sido una congestión, se lo tuvieron que llevar dándole un calambre. Y total, que allí todo Dios lloraba. Estaba llorando allí hasta la rata. Y ya pues tenían a la hora, una hora y pico de estar allí en el patio, ¿sí? Y se veía tener que hacer la ejecución rápidamente. Ya me contestó ella, la muchacha, y dice, coño, tío, ¿estás deseando usted matarme? Digo, yo no, hija mía, yo como te voy a... Y yo lo único que estoy deseando a ver si es que tú, esta gente dicen que te dejen ya y te marchas para casa o para la prisión. Te marches para la prisión. Entonces me contestó ella, ¿tú tienes hija? Digo, tengo una. Y yo, pues, ten piedad de mí también. Entonces fue cuando yo ya le dije al fiscal y al tribunal, digo, si esto no se hace aquí, todos caemos con un chivo, todos decaemos. Y entonces fue cuando el tribunal ordenó hacer la ejecución. La muerte, sentencia de muerte para esta mujer en el garrote vil, ¿no? Una noche aquella, la de ejecutar su sentencia, donde se ha hablado, se ha escuchado de todo, donde la serie incluso aquí nos lo muestra él, pues con esa decisión de no matarla, de sufrir. Por ello, no te creas, es una de las cosas que yo creo que más flaquea un poco la serie, que es que no llego a creerme de verdad el perfil del verdugo aquí en la serie, en su interpretación. Pero sí es cierto que en esta España de esta época existían los verdugos, y como bien ha dicho Isra, hay un documental que te pone la piel de gallina, Queridísimos verdugos, de Basilio Martín Patino, que bueno, se le pregunta al mismísimo verdugo Antonio López Sierra sobre esta ejecución, ¿no? Este documental fue rodado de forma totalmente clandestina, porque era un documental sobre este oficio que era el de ser verdugo, en diciembre de 1970, y se basa pues en la entrevista no solo de Antonio Sierra, sino también de Vicente López Copete y Bernardo Sánchez Bascuñana, los cuales reciben pues tres verdugos, ¿no? Verdugos oficiales españoles, España, por decirlo así, reciben pasta por matar a la gente, es decir, mataban y eran testigos de la ejecución. Bueno, la película sabemos que tiene un gran valor simbólico para situarnos realmente lo que era la pena de muerte en España en aquella época, que estuvo vigente hasta el año 1975, y uno de los tres verdugos que salen en la entrevista, López Sierra concretamente, después de grabar en el 1970, en el 74, actuó ejecutando a Salvador Puig Antich, ¿no? Bueno, tremendo. No hay datos que realmente nos digan exactamente cuándo se acabó la pena de muerte, porque hay notas de prensa en las que se habla claramente de ayer recibió la pena de muerte, la última sentencia de muerte que se ha ejecutado en España a tal y tal persona, y son del año 1972. Luego tenemos otros datos que nos dicen que en el 74 volvió a ejecutarse a otra persona, como bien he dicho ahora mismo, a Salvador, ¿no? La muerte en España además ha sido muy controvertida, porque se vuelve a activar la pena de muerte en el año 1938, teniendo en cuenta que en esa fecha ya estaba abolida, ¿vale? En el 38 se deja de matar a personas en pena de muerte en España. Sin embargo, en la actualidad fue abolida totalmente bajo cualquier circunstancia por la Ley Orgánica del 27 de noviembre de 1995, donde España ratifica el protocolo número 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece la abolición de la pena de muerte bajo cualquier tipo de circunstancia. Y esta ratificación fue el 16 de diciembre de 2009, es decir, que desde que se termina la pena de muerte en el 95 hasta el 2009 no se ratifica este protocolo, ¿vale? Bueno, llevaba ya 23 años abolida en la Constitución, gracias a la Constitución que tenemos ahora, la del 78, ¿no? Bueno, pues solo había excepciones de cierta forma para las penas militares si hubiera tiempos de guerra. Hay que tener en cuenta que en el 34 fue restablecida por delitos de terrorismo y delito de bandoleros por Francisco Franco, que la reincorpora en el Código Penal en el 38. Y él argumentaba que bueno, que no se podía abolir porque si no, no habría un buen funcionamiento estatal, ¿no?
Como os digo, las últimas ejecuciones, unos dicen el 74, otros hablan del 75, que fueron el 27 de septiembre de 1975, a 2 miembros de la ETA, política militar, y 3 del FRAP, ¿no? El caso es que para esta señora, no se abolió la pena de muerte cuando había precedentes, es decir, no se consiguió un salvoconducto para ello. De hecho, durante 2 años el gobierno recibió presiones auténticas por parte de asociaciones católicas para evitar la muerte de esta señora. Y nos queda la historia, Irra, de como la última mujer ejecutada. ¿Última mujer ejecutada o ejecutada por Garroteville? ¿O ejecutada en general? Bueno, creo que es ejecutada en general, ¿no? Sí. Bueno, tremendo esto, tremendo. Lo que pasa es que hay un lapso de tiempo del que no creo que los tiempos perdidos en este caso son claves. Y sí que se saben cosas, y me parece muy interesante de su estancia en prisión. De ese lapso de 2 años, año y algo, en el que ella está en prisión. Se sabe que se dedica en cuerpo y alma a ser la cocinera del centro penitenciario, y sobre todo se habla muy bien de ella. O sea, se habla muy bien, se habla pues como una interna ejemplar. Se habla pues de una ejemplaridad constante, de que era alguien que hacía muy buen trabajo, de la que se podía confiar, y son cosas que a mí la verdad es que hay cosas que no acabo de ver o no acabo de entender, o no sé, que supongo que como todo en esto no es que exista una cara B del asunto, sino que nos falta información. Yo creo que es la falta de elementos que nos doten esta historia, pues de que nos falta alguna cosa, pues no es lo que hace que pensemos que hay algo más allá, ¿no? Pero sí que es muy interesante, ¿no? Esa etapa de ella en esa prisión, intentando hacer méritos también, me imagino, porque también es verdad pues que a ver si a última hora pues va a llegar, ¿no? Va a llegar, como dice Juan Pablo, ese salvoconducto, o va a llegar esa ley, eso que me pueda sacar de este cáncer. No sé, la verdad que es muy penosa como acaba, además con una condena con el Garroteville que es de lo peor, de las peores muertes que puede existir. Y la verdad que es muy duro, muy complicado. Y yo creo que aquí, pues mira, si alguien que nos está escuchando tiene alguna teoría al respecto o ha encontrado más información, oye, pues que lo ponga, que nos interesará mucho leerlo. Claro. Es que es incomprensible entender por qué en un caso tan poco claro, con toda la información que hay sobre él, pero ojo, toda la información que hay es de la prensa, ¿vale? No de investigaciones. Había hablado de datos forenses, había hablado de datos también conspiratorios por la propia Terelu, pero sobre todo es prensa, porque de hecho en la propia prensa se hizo tan mediático esto, ¿vale? Que estaba esperando en la puerta, tras la ejecución, después de tantísimas horas allí a la espera, ¿no? Y sin embargo, no hay salvoconducto, y la eliminan, le quitan la vida, ¿no? Te hace que pensar qué podría haber detrás de todo esto, por qué ese interrogatorio, y no hay mucho más que información sobre ello, aparte de, como digo, lo que dice la prensa, que todos coinciden en ciertas cosas, que es la narración y la crónica del hecho, ¿no? Espeluznante, tanto que ya sabéis que, bueno, sobre todo la historia esta del verdugo, sí, no, tal, que dio lugar, pues, nada más y nada menos, pues, a esa película, ¿no? Estamos hablando de El Verdugo, ¿no? De Luis García Berlanga. Que de hecho se recrea en la ejecución de Pilar Prades. Así es. Hubo también una serie radiofónica, La Galleguiña de la cara sucia, esto me recuerda más, lo voy a conectar, fíjate qué cosas más al día, Javi, qué absurda, lo voy a conectar con Solo en Casa, con la película Solo en Casa. ¡Ostras! Vaya conexión. Me dirás, ¿por qué? Bueno, La Galleguiña de la cara sucia adquiere ese nombre, que es al final la descripción del propio caso en una serie radiofónica, novela radiofónica, ficción sonora, que ahora está tan de actualidad en los podcasts, argentina,
¿vale? Que adquiere ese nombre, la galleguiña de la cara sucia, de una película, se llama, muy antigua, se llama Ángeles de cara sucia, ¿vale? Sí. Ángeles de cara sucia. Película en la que Pero creo que era Ángeles de almas sucias, ¿no? No, Ángeles con cara sucia se llama ¿sí? la película. ¿Sí? Una película del 1938 sobre... vale, pero la película real, vale. Concretamente sobre crímenes, ¿vale? Un guion de John Wesley y, bueno, pues una película de Michael Curtis, nada más y nada menos, protagonizado por James Cagney. Y yo la tengo, me costó mucho encontrarla, la tengo en original, pero es precisamente la película en la que se inspiró esa película que podemos ver en Solo en Casa. Que es Ángeles de almas sucias. De almas sucias, efectivamente inspirada en esa peli, ¿no? Cierto, bueno, una especie de conexión extraña, bueno. pero ahí está, ¿no? Muy buena conexión, tío, muy bien. En fin, bueno, no sé si nos dejamos algo, chicos, de bueno, la historia. Yo creo que es muy interesante, aunque sí que sabemos, ya lo hemos dicho así, que era una persona pues que a nivel familiar pues estaba bastante desarraigada, es decir, no creo que se preocupara mucho por su familia ni su familia de ella, pero sí que aparecen los familiares cuando sale esta película. Cuando sale la película del 85, hay una demanda de José Prades, que es el hermano de Pilar, y bueno, demandó a Televisión Española y al guionista por lesiones de honor. Y bueno, pues la cuestión es que parece ser que esto no hubo nada, ¿no? No hubo nada aquí. Pero sí que me parece muy interesante, ¿no? Me parece muy, muy interesante que esto sea así. De hecho, ahora, pues, tenemos un caso paralelo, es el caso de los el caso de la Guardia Urbana de Barcelona, ¿no? Pues que tuvo pues esta serie en Netflix y ella misma pues interpuso una denuncia pues, diciendo que hablaba mal de ella. Bueno, y entonces, bueno, en este caso pasa exactamente igual. Mire, usted ha cometido delito y si alguien quiere hacer una peli de esto, pues que la haga, pero usted no va a ver ni un duro de esto, ¿no? No sé, yo no sé si el hermano en este caso de José Prades, pues no sé si tenía esa intención o no, pero a mí, Javi, me da toda la pinta. A mí también, oye, me ha gustado esta conexión con el caso de Rosa Peral, porque Rosa Peral también ella se declara inocente en todo momento, sigue diciendo que es inocente, ¿no? Y bueno, ahí está un poco también el misterio en torno al asesinato del presunto novio, ¿no? Del tal Pedro este. Bueno, sí, bueno, yo creo que siempre detrás de cada misterio, de cada asesinato, ¿no? De cada crimen, siempre queda un halo de misterio, ¿no? Yo, ya te digo, yo estoy como Irra, ¿no? Que si llegamos a seguir investigando más días el caso, al final creemos la inocencia de Pilar. Bueno, ha llegado el momento, ahora que estamos terminando, ha llegado el momento de mojarse y de vuestra opinión personal de si os creéis que ha sido ella o no ha sido ella, y tenéis que decir vuestra opinión en situación a día de hoy, después de análisis de los datos, de todo lo que habéis obtenido. Así que, Javi. A ver, yo creo que Pilar Prades es culpable. O sea, yo realmente pienso que ella inoculó ese veneno a estas personas. Pero también creo que aprovechándose de esta situación, de este hecho, pues se han intentado llevar a cabo cuestiones políticas que han venido al caso, que han venido bien para, pues como comentaba antes Irra, ¿no? Oye, pues queremos acabar con la pena de muerte y tal, y tenemos que hacerlo con alguien, ¿no? Pues mira, vamos a coger a esta chica que es analfabeta, que de hecho no sabía escribir, ella firmaba 2 documentos con huellas y tal y cual, ¿no? Vamos a coger a esta chica que va a pagar un poco el pato, ¿no? Ella declaró siempre su inocencia, siempre hasta el final. Sí, pero bueno, yo creo que hay pruebas evidentes para poder creer o para poder tener claro que ella ha sido la culpable. Eso no quita que luego se hayan aprovechado de eso. Bueno, Irran, tu opinión, te toca mojarte sobre esto. Yo ahora mismo estoy a una especie de 65% de que creo que es culpable. Pero básicamente porque detecto
detecto otra cosa. O sea, detecto una especie de ya nos viene bien esto, ¿no? Y eso a mí me escama. Eso a mí me escama un poquito. No sé hacia dónde mirar, pero sí que creo que hay algo que se nos escapa en este caso, y yo creo que Terele Pávez también lo sabe, ¿sabes? También lo sabe y también tiene claro que algo aquí no va bien, ¿no? Porque alguien que es una asesina, alguien que no actúa de esa manera, ¿sabes? No actúa así, de esa manera tan... O eres muy frío o haces todo lo contrario. Y claro, en algunas situaciones demuestra una frialdad absoluta, en otras demuestra que quiere escapar de su destino. La verdad que es bastante inconexo y es bastante raro todo. Y cuando te pones a buscar información real de qué o qué, si es que al final lo que se encontró fue el botecito de marras y la exhumación. Es decir, es que, quiero decir, no estamos en una época en que se puedan ver tú no puedes ir y buscar ese análisis. Es decir, no está. No está. Es decir, tú te tienes que creer lo que se diga de lo que sucedió, ¿no? Entonces, a mí, pues hay ciertas cosas que no me encajan. ¿Sabes qué pasa? Mira, Juan Pablo, que a mí hay un caso de aquí muy, muy cercano mío, que es el de la vampira de Barcelona, que el caso es muy complicado. El caso es muy complicado porque estamos hablando de una sacauntos, de una persona que raptaba niños. Sí, una mujer, Enriqueta Martí, raptaba niños y los vendía los untos, vendía las grasas de esos niños para hacer tónicos. Pues ese caso que siempre se ha hablado y siempre se ha tenido clarísimo que era Enriqueta Martí, que era una persona de muy bajo nivel social, era una persona pues que todo indicaba que era esa mujer, que había 200 millones de pruebas. Hace poco ha habido un nuevo estudio y ha habido un nuevo estudio que casi está a punto de descubrir que había algo de fondo, que había una presión social, que era un personaje que, por decirlo así, molaba y que casi ahora mismo no estamos ya tan claros de que Enriqueta Martí fuera ese monstruo que nos han vendido, ¿no? Entonces, claro, estamos en un mundo hiperpolarizado, el mundo del que estamos hablando, donde tenemos unas clases altas muy altas y unas clases bajas muy bajas. Y estamos hablando también de una gente que yo aquí no le quito ni le pongo. Si es una asesina, es una asesina. Pero de una gente que imaginaos cómo era el día a día. Es decir, tenemos unos señores que hacen lo que quieren, que viven súper bien y que a ti a lo mejor te dan de comer o no, o medio te pagan de alguna manera y tienes que estar viendo un desfile de opulencia delante tuyo cuando tú lo estás pasando súper, súper mal, ¿no? Y eso sí que es verdad que aquí yo estoy con una frase de Terele, ¿no? Que ella cree ver, pues, de ser culpable, pues cree ver el porqué del asunto. Era casi, pues más que por tema sentimental, más bien por una especie de momento de arrebato social, de arrebato de, ya está bien, ¿no? Ya está bien de esta gente que nos tiene aquí, ¿no? Yo... estos jodidos ricos. Claro, yo en el caso de mi abuela nos explicaba. Mi abuela había servido en casas y casi en una época similar, ¿no? Y nos explicaba un poco cómo se vivía. Y la verdad que es lamentable. O sea, es lamentable. O sea, eran personas que no tenían ningún tipo de derecho de nada. O sea que, en caso de quererles encasquetar algo, es que sería tan fácil, tan sumamente fácil, porque contaban menos que cero. Y eso es lo que a mí siempre me da por pensar, ¿eh? Y bueno, pues no sé, que nos digan algo y que pongan comentarios, porque yo estoy seguro que muchos oyentes y mucha gente que nos está escuchando tendrá ideas, vamos, mucho mejores que las nuestras, ya verás. Casi nada. Yo siempre se me quedará ahí un poco en el aire de si esta chica realmente tenía un bajo nivel intelectual o incluso podía tener alguna posible discapacidad en un momento dado, ¿vale? Que sería probable. Ante la muerte de este tipo e inculparla, ¿cómo no se plantearon en ningún momento pues lo que se hacía antes, eso de meterte en un sanatorio o en un manicomio, ¿no? Que perfectamente podía haber sido y no la pena de muerte tan
tan radical, ¿no? Tan radical. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Bueno, al fin y al cabo, aunque tuviera la exhumación del primer cadáver, tuviera arsénico, era la única prueba que había, a toro pasado, por decirlo así. Y aquí hay muchas cosas raras, hay muchas cosas extrañas, ¿no? Yo estoy 50%. 50-50. No puedo, claro, porque además con el argumento que me ha dado Irra, brutal. Pero antes de terminar, yo sí quiero preguntaros, porque al final esto es cine también, sobre casos reales, ¿cómo habéis visto en general la forma de representar la historia? ¿Creéis que puede cambiar los hechos al espectador, hacer una interpretación distinta? ¿Da el nivel adecuado la obra para no hacer conjeturas más allá de la información que se tenía? ¿Se le ve algún tipo de inclinación? ¿Cómo creéis que ha descrito? ¿Ha sido fiel? Yo creo que a la serie le pasa un poco como le pasaba a la prensa en aquella época cuando narraba todo este tipo de historias, que al final nos gusta todo adornarlo un poco, ¿no? Porque claro, esto al final hay que venderlo, y yo esto lo hago con la intención de que tú esto quieras verlo, y a lo mejor la historia real al uso, pues a lo mejor de primera no te puede atrapar mucho, pero si yo la adorno un poquito y meto aquí pues que ella también mataba o intentó matar por celos, y meto al novio de la amiga, y meto al supuesto padre que pasa de su hija pero que ella le da dinero, etcétera. No sé si me explico, ¿no? Y al final se adorna todo un poco, que es lo que hacía la prensa, ¿eh? Y cojo un rumor que la prensa escribió por ahí, que él escuchó en la calle tal, pero yo lo voy a meter en la serie. Y bueno, pues al final yo creo que eso sí que de alguna forma hace en el espectador crearte una imagen de Pilar Prades en este caso, que a lo mejor no cohesiona con la Pilar Prades real, ¿no? Yo a mí, ya te digo, y en el siguiente caso del próximo episodio me pasa algo parecido. La sensación que a mí me deja... Pero no lo cuentes, en el siguiente episodio no lo cuentes, Javi. No, sí, sigo hablando de esto. Quiero decir que la sensación que me deja el visionado del episodio y la lectura del caso real en prensa me deja sensaciones contrarias. Claro, es que yo creo que cuando hablamos de crímenes es muy duro y muy poco literario entender que a veces la gente mata porque sí. O sea, eso es algo súper duro, ¿no? Incluso cuando tú te vas a los clásicos, es decir, te vas, yo que sé, a los mitos clásicos, a la tragedia griega, te das cuenta de que la gente mata porque le ha pasado algo, porque es que me han dicho esto, porque es que tengo un amor y no me ha correspondido, ¿no? Y entonces en el fondo estamos muy acostumbrados a dar un poco explicaciones, ¿no? Y me parece la adaptación de esta serie, a mí me parece que está genial. Me parece que está genial porque tiene que hacerlo así. Es que hay que hacerlo así, porque si no, sería algo difícilmente entendible. Sería algo bastante complicado de entender. Claro, tienes que posicionarte. Y en el posicionarte pierdes y ganas cosas. Y esto es lo que hace la serie. La serie hace... desde mi punto de vista y desde mi opinión, desde cómo yo siento las cosas, hace algo que me parece que está muy bien, que es explicarnos un poco el ambiente que ella tiene y explicarnos un poco pues cómo vivía, ¿no? La soledad tan brutal a la que se enfrenta diariamente, porque al final es una persona sola en el mundo. Y luego, por otro lado, bueno, pues nos dan esas excusas de es que, mira, es el novio de su amiga, al final se fue con su amiga y no con ella, pero tampoco inciden demasiado. Inciden muy poquito porque la historia oficial nos ha contado eso, es decir, las crónicas oficiales, el caso, la Vanguardia, el ABC, todos explicaban esto después, entonces eso es lógico que lo tengan que explicar así, pero me parece un ejercicio brutal, me parece un ejercicio de que han sabido realmente pues realmente frenar donde no se han visto muy seguros y han tirado millas donde han creído que era conveniente. Por eso nos ofrecen un clímax final cuando la van a matar ultra largo, en el que la vamos a ver sufrir, y está hecho a postas, como decir, ahí ese momento me encanta.
ahí es donde todos pensamos que algo no encaja. En ese punto, porque durante todo el rato estamos pensando, pero de verdad esta mujer es tan mala como nos pinta, porque tampoco la vemos en ningún momento hacer una mirada pérfida a la pantalla, como diciendo cuidado que voy, sino que en todo momento estamos siendo testigos de algo que está sucediendo y nosotros al final vamos a ser los que vamos a pensar qué pasa o qué no pasa, pero tampoco se nos da a las claras, es decir, no hay nadie como Norman Bates que se quite una peluca de repente, y o sea, no estamos viendo eso, estamos viendo un caso, nos lo están explicando y yo cuando este capítulo lo he visto 2 veces, cuando lo vi por segunda vez pensé, es que en ningún momento estamos viendo cómo ella manipula, cómo ella hace, cómo ella mata, cómo ella... lo creemos ver o lo creemos entender, porque también ahí entran en juego nuestras propias convicciones. O la gente de baja estofa, la gente que no tiene ni un duro son malos porque necesitan dinero. Hombre, no sé, no lo sé. Entonces, claro, pues yo creo que está muy bien rodado y es muy inteligente el guión. No hay manipulación por parte del director, aunque hay cierta intención de hacerte dudar. Además, la elección, por ejemplo, de la actriz, ese tipo de rostro, semblante serio, ese perfil que de cierta forma en algún momento te puede hacer sentirte incómodo, pero te deja la duda porque no hay ningún tipo de gesto de odio, rabia o de querer asesinar, como bien has dicho. Luego también hay un montón de interpretaciones que deja el espectador y que no te las hace el propio director para inclinarte hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Es decir, te dice, mira, te planteo que ella puede ser asesina, pero te planteo también las dudas en el interrogatorio y en esa parte final, y te deja a ti que elijas, ¿vale? Que eso es muy difícil que lo haga un director, porque siempre el director te va a querer dar su punto de vista y su opinión. Y aquí el director te pide tu punto de vista. Saca tus conjeturas, porque es un caso espinoso, real, no puede hacer una inclinación directa hacia esto. Y si el director no hace una inclinación directa hacia el caso tal y como fue ajusticiado y sentenciado, es porque detrás, es decir, antes de todo esto, tenía que haber muchas dudas. Si no, no le hubiera temblado tanto el pulso como para inclinarte un mayor perfil delictivo en la protagonista. Así que mucho en lo que hay aquí detrás. Pero se nos acaba el tiempo, terminamos. Así que, bueno, solo nos queda ya despedirnos y emplazaros, Isra, Javi, al siguiente que vamos a analizar, el caso del Capitán Sánchez, ¿no? Isra, te espero en el próximo remake a la huella del crimen. Venga, pues como decía mi amigo Juan Rada, eso se lo voy a robar hoy y nunca más. Negras y criminales noches. Qué bueno. Javi García, nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo crimen. El próximo crimen. Hasta entonces, queridos oyentes, ya saben que pueden ver la serie en RTVE, que está a la carta, libre de derechos y, bueno, de derechos de visualización, me refiero. Se puede ver, no hay que pagar nada por ella. Igual que también pueden escuchar este podcast y todos los anteriores, libres también de derechos de monetización, aunque por ahí si quieren apoyar un poco, además no cuesta nada darle ese like y hacerse mecenas de este programa, que nos ayuda muchísimo, se lo agradecemos un montón. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, y nosotros también esperamos haber sido merecedores de su tiempo, porque si no es así, nos puede llevar a hacer un crimen y no es cuestión. Así que dejamos huella con este primer episodio. Hasta el próximo. Adiós.